Quiero compartirles que yo soy la doctora Linita, para los que aún no me conocen. Veo muchos nombrecitos conocidos acá, pero para los que no me conocen, soy la doctora Linita. Yo soy psicóloga, soy arteterapeuta, soy coach profesional y también soy bordadora del alma. Y hoy quiero contarte cómo esta técnica de bordado terapéutico que he desarrollado te va a ayudar a conseguir esos objetivos de tranquilidad y te va a ayudar a conseguir esa paz que tanto anhelas en estos días tan ajetreados y en los días que también pocos son ajetreados. Entonces, durante años he realizado esta investigación primero con mi propia experiencia y luego la fui trasladando a muchos pacientes que se animaron a vivir esta experiencia y hemos descubierto resultados muy impactantes a nivel de tranquilidad, de presencia y de relajación. Y al final de este live, la idea es que tú puedas saber cómo puedes dar un primer paso para acercarte a esa tranquilidad a través de bordado terapéutico o a través de un hilo y una aguja, si lo quieres ver así. Y no es necesariamente que tengas que tener experiencia, no es necesariamente que seas una bordadora ni que te vayas a dedicar a bordar. Esta es una herramienta, es un método que te va a ayudar a tener esa tranquilidad y que te va a permitir gestionarla tú misma a través de un espacio que tú vas a diseñar y un hilo y una aguja, específicamente como lo venía diciendo. Entonces, al final de este live, para los que se queden, va a ser un live que no va a ser tan extenso, es un live que a mí me gusta hacer muy práctica. Entonces al final les voy a dar un pequeño regalito, no tienen que comprar agujas ni tienen que tener todo el kit de bordado, simplemente van a hacer un pequeño pasito para que empiecen a comprobar y a probar esta técnica en su propia vida. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de la ansiedad y del estrés, porque ese es el tema de moda, podríamos decirlo. Es el tema que nosotros hemos hecho más consciente después de la pandemia. Después de la pandemia hay muchísimo mayor nivel de conciencia de la ansiedad y el estrés y de la depresión, que eso ahí vienen los tres jugando. No vamos a hablar mucho de la depresión, pero va a venir porque a veces hay ciertas confusiones allí. Y vamos a hablar de cómo las personas se sienten o creen que es la ansiedad y el estrés que está como muy de moda, y no porque nos guste tenerlo de moda, sino porque se presenta en la vida diaria y en este nuevo ajuste que tenemos post pandemia. Ya llevamos algún tiempo y aún así nos seguimos ajustando a nuevos retos que nos da la vida, ¿no? Entonces, cuando llegan aquí, a mí me dicen mucho, la frase con la que llegan los pacientes es: Linis, es que estoy ansiosa. Entonces, yo generalmente les pregunto cómo se siente esa ansiedad. Es una pregunta que yo hago bastante. Y las personas empiezan a reportar que se sienten intranquilas, que se sienten aceleradas, que no tienen paz, que la respiración se les entrecorta. Y yo hoy quiero llevarte a este nivel de conciencia para empezar un poco a descubrir allá adentro si realmente estás sintiendo ansiedad, estás sintiendo estrés o simplemente es el ritmo de la vida que te está llevando acelerada en todos tus días. Entonces, si tú has sentido que a nivel, digamos que hay tres grandes características a nivel de ansiedad. Y las grandes características son a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Son las tres cosas que nosotros siempre estamos manejando en estas dimensiones. Entonces, cuando estamos hablando de nivel físico, si has sentido que se te corta la respiración constantemente, si has sentido que tienes las palpitaciones muy aceleradas, si has sentido que de pronto te ahogas y te falta el aire. Aquí me dicen, Linis, es que me falta el aire, me voy a ahogar. Y siguen respirando y viviendo, por supuesto. Si tú has sentido cualquiera de estos síntomas físicos, hay veces que es sudores en las manos o sientes que no te puedes estar quieto o quieta, intranquilo,
pues esos son unos síntomas muy claros de ansiedad. Y ojo que no estoy diciendo estrés. Si sientes a nivel emocional, si te sientes desmotivado, si sientes que vas a hacer de todo pero no puedes hacer nada, si te sientes frustrado o frustrada con cualquier cosa que intentas hacer, si inicias pero no puedes terminar, si quieres hacer todo y tienes una necesidad importante, una necesidad que te agobia de control de las cosas, esos son síntomas de ansiedad. Si sientes que estás agobiado, y aquí se mezclan un poquito la parte emocional con la parte mental, si sientes que estás en un agobio continuo, que todo el tiempo estás pensando hacia el futuro, hacia adelante, ¿qué va a pasar? ¿Por qué no puedo manejarlo? ¿Por qué las cosas no me salen como yo quiero? Si estás todo el tiempo preocupado por el futuro, eso es un síntoma de ansiedad y es un síntoma de alerta grande de ansiedad. Entonces, si estás pasando por todo esto, probablemente hay que ponerle cuidado a esa ansiedad. Probablemente tienes que tomar ciertas conductas, acciones o pedir ayuda para poder manejar esa ansiedad, porque no es que la ansiedad se desaparezca mágicamente y no es tampoco que nosotros nos podamos hacer los locos con la ansiedad, sino que la ansiedad es una condición que es muy normal y es muy normal porque ahorita les estaba diciendo, acabamos de pasar por una pandemia, sí, entonces es normal que estemos ansiosos y estresados todavía, claro que sí es normal, es bastante normal. También volvimos a recuperar un ritmo de vida que no sabemos si es como el de antes o es nuevo o es más rápido o es más despacio, pero son demasiadas situaciones a las que nos vemos enfrentados en el día a día y esto nos genera una carga de preocupación. Entonces, cuando yo hablo de preocupación y de ansiedad, yo estoy hablando de que hay una conversación interna. Hay una conversación interna muy fuerte. Y las personas que han tenido la oportunidad de tomar sesiones conmigo y que están aquí presentes hoy lo saben y se los digo. La conversación interna, ¿cómo está siendo? ¿Cómo te estás hablando? Y siempre lo describo en diferentes en diferentes formas, pero es como si fueran el ángel y el diablo, o como si fueran dos, un negrito y un blanquito adentro de uno, o como si fueran como dos elementos que están peleando entre sí adentro de tu cabeza. Y esa conversación interna agobia y desgasta. Y eso es lo que pasa con la ansiedad, que además de todo nos genera mucho miedo hacia el futuro. No tenemos herramientas. Número uno, para controlar lo que va a suceder, no las tenemos. Y número dos, no tenemos herramientas para gestionar esa impotencia que sentimos y estamos preocupados todo el tiempo por que las cosas sucedan o no sucedan en el futuro. Entonces, ese es como el contexto grande de lo que es la ansiedad, que es diferente del estrés, que van de la manito, pero la ansiedad es diferente del estrés porque en los dos casos generan síntomas. A veces los síntomas son parecidos, pero en la ansiedad nosotros estamos preocupados constantemente. Es una situación permanente, mientras que en el estrés es una carga excesiva de cosas por hacer, de cosas que no podemos resolver y que nosotros debemos empezar a gestionar. Eso nos puede generar ansiedad, claro, el estrés nos puede generar ansiedad, pero en el estrés hay una condición muy representativa que son los síntomas físicos y las enfermedades. Las enfermedades. En el exceso de estrés se genera un estado de frustración, mientras que en el exceso de ansiedad es miedo, el exceso de estrés es frustración y esta frustración empieza a reflejarse en dolores musculares, en gastritis, en cualquier tipo de dolor, incluso a veces en temas de retracciones faciales, en cualquiera de estas condiciones médicas se empieza a reflejar el estrés. Entonces, a veces van de la mano y hago la claridad porque
Muchas personas llegan aquí a decirme, es que tengo ansiedad de estrés o es que estoy ansiosa o estoy estresada y lo confunden. Entonces a veces están ansiosas, a veces están estresadas, a veces están las dos, a veces están estresadas y creen que están ansiosas. Entonces sí es bien importante como que podamos empezar a tener niveles de conciencia de qué es lo que nos sucede para poder canalizarlo mediante los recursos que encontremos. Y por otro lado está la depresión, que viene mucho de la mano. Entonces a mí me gusta definir mucho la ansiedad y la depresión de la siguiente forma. La ansiedad es el exceso de futuro y la depresión es el exceso de pasado. Cuando estamos en exceso de futuro estamos preocupados, ansiosos, angustiados, y cuando nosotros estamos en exceso de pasado estamos tristes y con culpa. Y ahí es donde viene la depresión. Entonces, muchas veces las personas también, y fue muy evidente después de la pandemia y durante la pandemia, que estos ciclos subían y bajaban, estaban entre la ansiedad, entre el estrés y entre la depresión. Y es como una triada ahí donde se mueven mucho las personas. Y hay otra cosa que es bastante importante y es que muchas veces las personas llegan diciendo que tienen trastorno de ansiedad. Y son dos cosas bien diferentes. Estar ansioso es bien diferente a tener un trastorno de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad tienen una clasificación grandísima que aquí nos demoraríamos hasta las 10 de la noche hablando. Es un tema súper apasionante, pero que no vamos a tratar hoy porque no viene al caso. Cuando tienen un trastorno de ansiedad hay unas categorías, hay diferentes trastornos y generan diferentes síntomas. Pero aunque los síntomas sean parecidos, una cosa es estar ansioso y que me genere preocupación y es un estado mental, físico y emocional. Y otra cosa es que yo tenga un trastorno de ansiedad que requiere de unos mecanismos más evolucionados y que aunque sí sirve la terapia, nos sirve bordar muchísimo, nos apoya cualquier tipo de arte manual, pero cuando tienes un trastorno de ansiedad hay que clasificarlo, hay que saber qué tienes para que utilices todos los recursos, además de bordar, utilices todos los recursos que te pueden apoyar a gestionar ese trastorno de ansiedad. Entonces, ya teniendo esta claridad de qué es la ansiedad, de qué es el estrés, yo quiero que tú te vayas hoy de aquí sabiendo que vas a tener una herramienta con la cual tú vas a poder gestionar esos estados de ansiedad que te dan. Y esos estados muchas veces acelerados, porque no siempre estamos en nivel de ansiedad, pero podemos estar muy acelerados. Entonces, cuando tú estás irritable, cuando sientes que no te pueden decir nada, estás reactiva, y es como cuando llegas a la casa y te van a hacer algo y dices, no me digan nada más, que es que he tenido un día terrible. Puede que estés ansiosa o ansioso, porque tienes tantas cosas y estás preocupado por qué va a pasar mañana, por cuando llegue a la casa, por el tráfico, mañana tengo que madrugar, no acabé el proyecto y tengo que llegar a ayudarle a hacer las tareas a los niños, pero también tengo que hacer mi trabajo. ¡Wow! Eso es mucho. Yo hoy te pregunto, como les pregunto a mis pacientes en sesión, ¿cómo es vivir ahí? ¿Cómo es vivir con tantas cosas en la cabeza y con tantos compromisos por realizar? ¿Cómo se siente tener tanto por hacer y tan pocas herramientas para cumplirlo en el tiempo que tienes que cumplirlo? Es un poco duro, ¿verdad? Entonces, vamos a descubrir hoy el primer pasito que nos va a llevar a través de un hilo y una aguja a empezar a encontrar esa tranquilidad. Y como lo digo siempre, no es para que te dediques a bordar, no es que te vayas a volver la bordadora más famosa del mundo, pero sí vas a encontrar, es como cuando tienes sed. Tienes sed, tomas agua. Tienes ansiedad, tienes irritabilidad, bordas 20 minutos. Y con 20 minutos tú ya vuelves otra vez a tu centro. Y esta herramienta es súper práctica porque es una herramienta que es portátil, porque es una herramienta liviana, porque no requieres invertir muchos recursos para tener esta herramienta todo el tiempo. Entonces, una de las promesas que yo les hago aquí es que les enseño a bordar para que conviertan ese espacio en su propio espacio terapéutico. Entonces, imagínate la maravilla que sería que tú estés ansiosa, que tú estés preocupada, que tú estés acelerada y tengas tú misma en tus manos, literalmente,
la forma de decir, ok, me voy a sentar, voy a hacer esto y voy a volver a encontrar el centro, o me voy a desconectar de tantos pensamientos y voy a mirar realmente qué es lo que quiero. Y eso es lo que provee este tipo de técnica y esta técnica tan maravillosa que es el bordado terapéutico, que es claridad. No, probablemente no te dé la respuesta exacta, no te la sople al oído, pero te va a despejar tu mente para que tú vuelvas a tu centro y tengas claridad para encontrar respuestas, para saber qué vas a hacer, para poder respirar, para poder encontrar el momento adecuado para seguir caminando y seguir avanzando y seguir viviendo en la vida como viene. Y al final eso es lo que da el fluir en la vida y el estar presente, que son todas las técnicas de meditación. Sin embargo, esta, por tener un tema mucho más práctico y ponerte a mover las manos, te atrapa. No tienes oportunidad de estar inventando pensamientos y inventando cosas, sino que ella te atrapa aquí en el presente, y cuando ya te atrapa, pues ya tú no puedes hacer nada y descubres ese beneficio y eso que se siente, que es lo que yo misma, por mi mismo ejemplo, les puedo contar, y lo que he visto en todas mis pacientes a través de estos 10 años que hemos hecho esta investigación. ¿Por qué sería tan importante hoy tomar esa oportunidad? Y porque es una excelente oportunidad para ti, como lo fue para mí en algún momento. Porque a través de esto tú vas a poder alcanzar mucho más rápido esa tranquilidad. Porque cuando haces la primera puntada y descubres, por un lado, que tú sí eres capaz, que no es tan cierto esto de que yo no sé pegar un botón, no sé hacer una puntada, o soy una torpe con las manos. Cuando tú descubres, y empiezo yo a ver las caritas acá, cuando empiezan a darse cuenta que sí pueden y que van avanzando, pues en ese momento tú ya estás cambiando toda tu estructura mental y estás además activando tu zona de recompensa y estás generando neurotransmisores que te permiten activar ese placer y ese sentido del logro. Ahora es el momento en el que nosotros realmente necesitamos muchísimas más herramientas para poder alcanzar esa tranquilidad. Esta es una herramienta que te permite, además de hacer cosas bonitas, porque si te gusta, vas a empezar a hacer cosas más bonitas y se vuelve una adicción muy bella. Es una adicción que tú llevas, que te genera como este mecanismo para siempre estar aquí presente, y es como arte y magia. Los pensamientos se van. Entonces, es una oportunidad maravillosa para poder sacar de tu mente o disolver todas esas preocupaciones, y al final vas a ver algo que pudiste hacer con tus manos. Entonces ese es el arte como de la transformación, ¿no? Yo transformo todas estas preocupaciones que tengo acá y las voy transformando en un producto bonito, con colores, con el que puedo jugar, con el que me puedo inventar cosas y puedo ser creativa o creativo. Entonces es una excelente oportunidad, porque a través de esto tú vas a poder romper también y vencer todas esas creencias limitantes, porque te conformaste con creer que la vida era así, te conformaste con creer que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Finalmente todos tenemos ansiedad, entonces pues qué, claro, la ansiedad es normal, la depresión es normal, y ustedes me pueden preguntar a mí, oye, ¿has tenido ansiedad? ¿Has tenido depresión? ¿Y has tenido estrés? Claro que sí he tenido. Por supuesto que sí he tenido. ¿Que descubrí esto como una forma de canalizarlo? Claro que sí. Que yo todas las veces logro manejar el estrés y la ansiedad. En momentos que me toca respirar y claro, coger el hilo y la aguja, por supuesto, para mí siempre es mágico. Pero es normal que todos tengamos estrés y ansiedad. Y esta oportunidad es una oportunidad precisa para que tú tomes en tus manos ese estrés y esa ansiedad y los puedas gestionar y los puedas ir manejando, porque hay cosas que nosotros de las que no tenemos conciencia,
Y al no tener esa conciencia, se vuelven inmanejables. Y cuando nosotros tenemos estas conversaciones tan fuertes y cuando tenemos toda esta creencia, incluso para solamente atreverte a hacer una puntada de bordado y tú te comiste el cuento de que eres incapaz, o te comiste el cuento de que tú eres desordenada, o te comiste el cuento de que para poder avanzar se necesita dinero, o se necesita estudiar en el exterior y no puedes irte al exterior. Cuando te comiste todos estos cuentos de creencias que no te impiden avanzar, todas esas creencias se implantan aquí. Y realmente lo que no te deja avanzar son tus pensamientos. Entonces, si tú aprendes a manejar esos pensamientos con una forma tan sencilla en la que no tienes que pensar, no tienes que poner en blanco la mente, porque la mente aquí se pone en blanco solita. Yo cojo la aguja y empiezo a bordar y se pone en blanco solita, la mente se pone en blanco solita. Y hay una cantidad de asociaciones que podemos hacer en un proyecto de bordado, desde cómo escoger, tengo que tomar decisiones porque tengo que tomar la decisión de la puntada, la decisión del color, la decisión del diseño, pero lo más básico de este ejercicio es que tú simplemente tomas una tela, tomas un hilo, tomas una aguja y te quedas aquí. Y te quedas aquí bordando y te quedas presente. Y todas esas creencias se empiezan a disolver porque te empiezas a dar cuenta que tú sí puedes. Entonces, yo te invito hoy a que tú dejes de procrastinar. Y procrastinar no es para meterte otra creencia ni decirte que no eres capaz, sino todo lo contrario. Haz un pasito chiquito, uno chiquito, por eso que tú quieres lograr, por avanzar hacia esa tranquilidad que quieres avanzar. Y esta es una forma súper práctica. Por eso es que es tan poderosa, porque tú literalmente das el paso como si salieras a la calle y dieras un paso. Entonces, hoy vamos a dejar de procrastinar. Al final te voy a dar un ejercicio súper lindo, súper fácil para que te acuerdes todos los días de cómo te quieres sentir y no estés en el juego de estos pensamientos. Y yo, ¿qué podría decirte hoy? Que cuando nosotros estamos entre la creencia limitante, el pensamiento agobiante y el no puedo, tú todo el tiempo estás en un círculo vicioso, todo el tiempo estás dando vueltas. Y cualquiera podría decirte, es más, debes haber oído. Ay, pero rompe el círculo. Claro, si fuera tan fácil, yo ya lo hubiera hecho, todos lo hubiéramos hecho. Pero no es tan fácil. Y yo hoy te quiero contar que esta práctica lo hace fácil por el mismo sentido que tiene de simplemente hacerlo. Porque en el momento en que tú te dedicas a tu labor, tú vuelves al centro. Tú retomas, y es una analogía que yo hago mucho acá, tú retomas el poder en tus manos. Tú tienes ya el poder de hacer o deshacer, de cortar, de avanzar, de devolverte, de equivocarte. Tienes el poder de darte cuenta que muchas veces uno se equivoca, uno da el paso y lo da para el lado que no es, pero o lo puede corregir o que ese equivocarse me enseñó algo para hacerlo mejor la próxima vez. Y que el equivocarse también está permitido y que es parte de la vida y que también es normal. Entonces empiezo a soltar toda esta ansiedad de tengo que ser perfecta. Es algo de lo que yo hablo muchísimo aquí en bordado, porque por eso es bordado libre, no bordado perfecto. Yo enseño a bordar para relajar. Yo no enseño a bordar para intranquilizar ni a bordar para presionar. Entonces aquí no hay perfecciones. Y aquí lo primero que es muy curioso porque es lo primero que yo les digo. Y el revés tiene que ser perfecto. No, el revés es como es. Y ya, y por detrás puede haber nudos y puede haber enredos y se puede cortar el hilo, porque de eso se trata también la vida. Y esos hilos, esos enredos, esos nudos son la estructura que a nosotros nos sostiene nuestra historia de vida y cada uno tiene su historia de vida. Entonces sí quiero que hoy te des cuenta que a pesar de que hay un mundo afuera tan acelerado y hay tantos retos y todos los tenemos, porque para sentarme yo hoy aquí también tuve retos, también tuve que prepararme, también tuve que elegir el espacio, todos tenemos retos pequeños y grandes y todo el día estamos tomando decisiones ante pequeños retos, pero a pesar de que hay tantos retos allá afuera, uno sí puede
tener una forma en la que vuelve otra vez al centro, toma el control, desacelera ese ritmo, porque el ritmo de la vida hoy es tan acelerado. ¿No les parece que el ritmo de la vida es como si uno yo siempre hago el análisis del carro, le pusiera el acelerador a fondo? ¡Wow! Está bien, no frenemos, pero por lo menos saquemos el pie del acelerador. Y esta es una forma como uno puede sacar el pie del acelerador. Tomando un hilo, tomando una aguja y inmediatamente la respiración se nivela. Entonces quiero que salgas convencida hoy que sí puedes tener alternativas, que sí puedes tener la oportunidad y puedes darte la oportunidad de ensayar algo nuevo, Puede que ya hayas ido a terapia, puede que no hayas ido a terapia, puede que hayas ido a donde el consejero o a donde el párroco de la iglesia o le hayas preguntado a una amiga que es muy sabia. Todo esto se vale. Si sientes que necesitas dar un paso más allá, si sientes que estás lista para dar otro paso hacia tu tranquilidad, este es el momento. Este es el momento y aquí lo vas a encontrar. Vas a encontrar la forma como tú vas a poder lograr dar ese paso que quieres dar hacia tu tranquilidad. Y para los que no han ido a terapia, no pasa nada. Está bien, ese es su camino. Para los que fueron a terapia y me siento mal y no encontré, sí encontraste. Probablemente con el terapeuta que te tocó, probablemente con la persona que te ayudó, era lo que necesitabas en ese momento. Y por eso es que uno tiene que dar las gracias por todo. Algo aprendiste y algo te sirvió para que tú pudieras seguir tu camino. Y hoy estás aquí sentada y hoy estás escuchando esta carreta. Por algo también es, porque probablemente ya estás lista para dar el otro paso. Ya estás lista para seguir avanzando hacia tu tranquilidad y hacia tener ese control de cómo encontrar la tranquilidad ante cada cosa que nos pose en la vida, hasta cada reto. Ante cada reto vamos a encontrar la tranquilidad. Entonces yo les quiero contar hoy la historia. Les voy a contar unas historias. A mí me encanta contar historias. Y les voy a contar la historia de Diana Yelitsa. Diana Yelitsa es una chica, o era una chica porque ya está grande, que estudiaba conmigo. Les voy a contar 3 historias. Diana Yelitsa es una chica que estudiaba conmigo en la universidad. Ella salió de provincia, vino a la universidad, a Bogotá, a la capital, y vivía en una casa de familia, en una habitación. Cuando ella llegó, obviamente empezó un proceso de adaptación y cuando ya ella logró ese proceso, empezó a hacer ese proceso de adaptación, pues empezó a darse cuenta de muchas cosas. Ella venía de provincia, de un pueblo pequeño, donde dejó sus amigos, donde dejó sus padres, donde dejó su familia y donde dejó toda una vida de adolescente para venir a estudiar a la universidad. Y esta universidad, pues es una universidad en la ciudad de Bogotá, hace mucho más frío, hacía en esa época, ahora ya no tanto. Hacía mucho más frío, tenía muchos más trabajos, muchas más exigencias y empezó a tener un desajuste en todo su tema social, no tenía novio, empezando le tocó cambiar la forma de vestirse porque aquí hace más frío, empezó a sentir soledad y agobio y empezó a frustrarse mucho porque las cosas no le salían como ella quería, a pesar de que entraba a grupos del equipo de básquetbol, me acuerdo que entró al gimnasio. Y a pesar de eso ella no podía y estaba todo el tiempo triste y frustrada y hablaba con los papás y aunque éramos muchas más personas, no lograba. Entonces esto empezó como a retirarse, ella dejó de presentar trabajos y sacar excusas. Probablemente en una depresión empezó a ir al servicio de psicología de la facultad, estamos estudiando psicología, entonces teníamos además un servicio personalizado. Y esta persona, a pesar de toda esta red de apoyo que tratamos de darle a las demás personas, definitivamente no logró centrarse, no logró ajustarse y adaptarse y al final ella decidió cancelar el semestre y devolverse a su tierra natal. ¿Qué es de la vida de ella? No lo sé, no tengo ni idea. Y paralelamente, es curioso porque
tenía herramientas, era una persona joven, éramos más compañeras y compañeros, tenía gimnasio, tenía servicio de psicología, entonces uno diría, wow, ¿por qué una persona joven no pudo? Pues simplemente no encontró la forma o las estrategias para hacerlo. Sin embargo, paralelamente, y es parte del proceso de descubrimiento y de mi propio proceso de investigación, sin embargo, yo también era una mujer de provincia. Diana Yelipsa tenía como unos 19 años, creería yo, y yo más o menos, yo salí a los 16 de mi casa, pero por ahí rodé. Eh, y yo también llegué de provincia, de Tierra Caliente. Eh, Les quiero contar antes de seguir la historia que voy a atender las preguntas, que si piensan todas las mujeres como yo, no lo sé, no tengo ni idea. Sería chévere, es una buena forma de pensar. Me dicen que aquí a nadie eso le afecta. También esa es un comentario que quiero hacer haciendo un tie, y es que sí, es una ciudad más grande donde uno se siente más solo y donde es más difícil adaptarse y donde finalmente es una metrópoli, entonces uno tiene que esforzarse mucho más para, no sé si el término es encajar, pero sí para adaptarse, para poder tener sus propios círculos y poder tener como su propia forma de desarrollarse y sus zonas de ajuste como desarrolladas, ¿no? Entonces voy a contarles mi historia, que es muy paralela. Yo era muy amiga de Diana, y me dolió mucho que se fuera. Y yo también vengo de provincia, también tenía más o menos 19, 20 años, y también estaba sin novio, iba al gimnasio, también no estaba en el grupo de básquetbol, no estaba en ningún grupo, creo, estudiaba mucho. Vivía con una familia, éramos solo mujeres, era una señora y sus 2 hijas maravillosas, y fuimos muy amigas, para mí fueron mi familia también, tenía los amigos normales, y paralelamente yo aprendí a tejer y a bordar muy pequeña porque en mi casa me lo enseñaron, y yo empecé a bordar y a tejer durante esa época de la universidad. Y por eso es que les digo que esto es realmente, yo primero lo probé en mí y después de muchas vueltas empezó a suceder toda esta magia de descubrir que esto ayudaba tanto a las personas en su parte emocional, porque en ese momento muy intuitivamente yo tenía siempre una aguja y un hilo en mis manos, y la razón no es, esto es como un error convertido en acierto, la razón no es porque yo me sintiera más acompañada en ese momento, probablemente era uno de los efectos que yo no era consciente. La razón por la que yo mantenía un hilo y una aguja en las manos es porque yo soy muy dispersa, y en las clases mi imaginación vuela súper, súper creativo. Entonces, el método que yo descubrí en mi vida para poder prestar atención y que mi mente no estuviera por allá tejiendo cositas locas era tener una aguja y un hilo en mis manos. Entonces en las clases yo pedía permiso a los profesores, y esta historia es absolutamente real y comprobable, y les decía que si yo podía tejer mientras ellos dictaban la clase. Por supuesto, mis niveles de atención eran buenísimos, yo tomaba nota de lo que tenía que tomar nota y salía feliz porque salía con alguna carterita o cualquier bufanda terminada. Y esa fue la forma como yo empecé a volverme más cercana al hilo y a la aguja. Y a raíz de eso, pues hubo una cantidad de beneficios que hoy comprueba la ciencia, como que yo estaba generando dopamina y serotonina en esos momentos, como que en esos yo hacía estos artículos, y además había compañeras que me decían, ay, ¿me lo vendes? Ok, entonces ganaba dinero, eso también es una motivación, y es una motivación grande. Y seguramente yo no me sentía desolada, ni tenía como estos espacios tan grandes. De hecho fue muy chistoso porque en algún momento se convirtió en un espacio con una de mis mejores amigas, que es la hija mayor de la señora donde yo vivía, y nos sentábamos las dos a tejer.
los viernes por la noche o los sábados por la noche, y ahí ya les cuento, después les cuento lo de tejer y bordar es para viejitas, más adelante les voy a contar qué es eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que yo soy una maga? No, que yo fui, wow, me creé y me diseñé esto. No, que yo simplemente tuve la oportunidad, porque en mi casa me habían enseñado esto, y tuve la oportunidad de acceder a este mecanismo en ese momento muy intuitivamente, y ahí es donde nace realmente el bordado y el tejido terapéutico en mi vida. Después pasó por muchos caminos, esa es otra historia que les contaré en otro momento, pero en ese momento fue donde yo empecé a experimentarlo, y a partir de ese momento yo jamás me separé de un hilo y de una aguja. A partir de ese momento siempre voy en mis viajes con un hilo y una aguja. En el bolso tengo así sea un arito chiquito y un proyecto chiquito, porque cuando tengo la oportunidad, no lo dudo, me encanta hacerlo. Y me encanta hacerlo porque me hace feliz. Entonces, si podemos ver las dos historias, pues Diana no tuvo herramientas, y probablemente si hubiera tenido algún acercamiento a esto, hubiera podido sentirse mejor. Es más, podíamos haber bordado juntas y tejido juntas, entonces habíamos tejido una red literalmente de apoyo, ¿no? Pero más allá de eso, entonces te voy a contar la tercera historia. Y la tercera historia es la historia de Dani. Dani es una chica que hoy viene a sesiones de terapia, de bordado terapéutico conmigo. Lleva aproximadamente un año viniendo, y es una chica que tiene en este momento 18 años. Cuando ella llegó, las adolescencias ahora son muy diferentes que en el pasado, y yo aquí soy muy clara, aunque tengo muchas polémicas por lo que voy a decir, pero sí cambiaron los tiempos, y no es porque los chicos sean mejores o peores, o porque nosotros éramos de otra generación y ahora no se aguantan un cólico parado, no, nada que ver. Las generaciones cambiaron porque los retos de la vida cambiaron, y porque ahora hay unas necesidades y unas presiones y una cantidad de requerimientos afuera para los chicos de hoy en día, que los de nosotros eran diferentes, igualmente eran fuertes en su momento. Pero lo que se está viendo en chicos es demasiada ansiedad, demasiado estrés y demasiada presión. Y los trastornos de ansiedad, ahí sí se están presentando de una forma muy fuerte. Y aquí llegó Dani un día a decirme que ella estaba muy preocupada por el futuro, una niña de 16 años en ese momento, estaba muy preocupada por el futuro, y que además la única forma, en conclusión, ¿no? La única forma que ella tenía para manejar esa preocupación por el futuro era ser más excelente y controlar. Controlar todo lo que sucede para garantizar que los resultados fueran de la forma que ella estaba esperando. Entonces Dani le propuse, ok, empecemos a hacer terapia. Ya Dani había venido de un evento de depresión en la antigüedad, no estaba en ese momento en psicología, pero ya había pasado por psicólogo, y también los chicos ahora se acercan mucho al psicólogo de una forma muy natural y muy orgánica, porque pues ya este estigma o esta etiqueta de yo no estoy loco, no necesito ir al psicólogo ya no existe. Ya sabemos que todos pues queremos ir al psicólogo muchas veces porque es un apoyo bien chévere, ¿no? Entonces Dani llegó acá, y inicialmente en la fase inicial lo que hicimos fue sentarnos a bordar y hablar, que realmente es como una fase preliminar del bordado terapia, pero en realidad no estamos haciendo ejercicios como se hace en el arte terapia, en que da tal puntada y piensa en esto, tal pregunta, no. Lo que estábamos haciendo era las dos sentadas bordando, cada una en su proyecto, y ella me iba contando. Entonces ella descubrió varias cosas. Una, que empezó a fluir más y tuvo un nivel de confianza mucho más alto en su terapeuta. Dos, que ella empezó a tomar decisiones de una forma diferente y a permitir que ciertas cosas sucedieran y no sufrir tanto por ese resultado, porque el tema era control y una excesiva frustración cuando el resultado no se daba de la forma que ella estaba esperando. Entonces aquí hay un tema de control, pero hay un tema de trastorno de ansiedad, porque todo el tiempo estoy preocupada
por cómo vayan a suceder las cosas al milímetro. Entonces, después de 1 año y medio más o menos que viene Dani, ya hacemos ejercicios mucho más especializados, mucho más aplicados a lo que ella ha evolucionado, pero ¿cuál fue el gran descubrimiento de Dani en este proceso? Que ella ahora siempre carga un bastidor. Muchas veces nos han tomado fotos en el centro comercial, que nos vemos y nos tomamos un café y allí hacemos las sesiones. Y siempre ella descubrió que ella pudo canalizar todo lo que ella había aprendido en sus procesos anteriores, todo lo que ella estaba aprendiendo a fuerza de estrellarse y estrellarse en la vida, y todo lo que justo estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que Dani hace en ese momento con la terapia? Que simplemente ve lo que hay, la realidad, y con base en eso de realidad y sus recursos internos, ella empieza a tomar decisiones de forma diferente y empieza a soltar el control. Eso es lo que ha logrado con un hilo y una aguja, Dani. ¿Con ejercicios más especializados? Sí. Pero lo primero, lo básico, recordemos, vámonos para atrás. ¿Qué fue lo primero? Que ella empezó a bordar y a charlar. Y muchas veces yo sé que muchas mujeres que pueden estar acá o hombres que están acá y han oído las historias, se están acordando de los costureros y de cómo las mujeres van a los costureros y ahora están mucho más de moda, pero toda la vida las tías y las abuelas y se sentaban y se tomaban un café y echaban carreta, y cómo eso solito, sin hacer terapia y sin nada más, eso sanaba. Y eso sanaba porque el bordado es sanador y porque el hecho de estar sentada haciendo esto, en lugar de estar dándole más cuerda al pensamiento, si no le estoy dando cuerda aquí a una labor, X, Y, Z, ese acto ya hace que cambie la dinámica del cerebro y empieza a sanar, empieza inmediatamente a sanar. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué fue lo que Dani encontró tan importante? Ella encontró algo en su terapia y que es el primer paso que todos deberíamos dar para poder acercarnos a nuestra tranquilidad, y es reconocer. Ella encontró un nivel de conciencia. Las palabras que usan muchas de mis adolescentes es: tienes razón. Cuando la llevaba a los niveles de conciencia a través de preguntas, ella me decía: oye, Linis, tienes razón. Y cuando ella decía tienes razón, no me lo decía para que yo me sintiera contenta o para que yo la alabara. Es porque realmente ella encontraba en ese momento, porque es una persona muy madura y muy, muy estructurada en su personalidad. Ahora los adolescentes también son más estructurados. Ella encontró que había que hacer un nivel de conciencia para poderlo transformar, porque lo que nosotros no reconocemos, no podemos cambiar. Y ese es el primer paso. Si fuiste a terapia y ya lo hayas reconocido y no has logrado, ok, puedes hacerlo. Si no has ido a terapia, pero estás dándote cuenta que sí estoy como ansiosa, que sí vivo como acelerada, como que esto no calma, como que esto es persistente, puedes empezar. Si sabes que algo está pasando malo, porque me duele tanto el cuello, porque yo siento como que estoy intranquila toda hora, ok, revisa y llega al nivel de conciencia para poder empezar. Si no tienes nada, si no tienes ansiedad y no tienes nada, también puedes empezar, porque vas a tener un mecanismo que siempre te va a tener nivelado eso, porque la vida siempre nos pone retos. Entonces, yo te quiero contar hoy que hay muchas formas de encontrar esa tranquilidad, y probablemente aquí muchas personas también han hecho su ejercicio y muchas personas han ido a yoga terapia, yo también, a mindfulness, todos los anteriores. Hay unos que les sirven a unas personas y otros que les sirven a otras. Sin embargo, la magia de esta técnica es que no pelea con ninguna. Con ninguna de las anteriores pelea, ni pelea con religión, ni pelea con el mindfulness, ni pelea con el coaching, ni pelea con el yoga. Es absolutamente aplicable y es absolutamente divertida. Y hoy yo quiero contarte que yo en mi vida podría decir que
algo a lo que le atribuyo la felicidad es a que siempre tengo un proyecto y siempre estoy creando cosas en mis manos. Siempre tengo posibilidades y eso es lo que nos da también el bordado. Posibilidades de crear y todo es posible en el bordado. Tú puedes hacer el proyecto que quieras con las puntadas que quieras, entonces es bien interesante. Cositas que me dicen acá. Ahorita les hago preguntas poderosas. Pero cositas que yo escucho y los leo si quieren escribir creencias o limitaciones para comenzar a bordar o para comenzar a hacer bordado terapia. La primera y la más grande es, la escucho mucho porque ya la gente me reconoce mucho por estar bordando y estar hablando todo el tiempo, que el bordado le sirve, que póngase a bordar. Lo digo a veces, lo digo muy serio en contextos y también siempre hago el chiste, ponte a bordar, deja de hacer eso y verás cómo te va de bien. Y una de las creencias más grandes es, y las limitaciones más grandes es que yo soy tan mala con las manos. No, Lynn. Yo en mi casa nunca vi ni a mi mamá ni a mi abuela haciendo nada con las manos, no las vi coser. Y, ¿sabes qué? Yo no he pegado nunca ni un botón. Nunca he pegado ni un botón. Yo no puedo. Entonces, de entrada, ya están diciendo, yo no puedo. Pero es muy curioso, porque yo tengo la forma de comprobarlo. Te lo puedo comprobar científicamente. Es más, te puedo mandar los videos hoy de las personas que se han sentado sin haber cogido nunca una aguja y un hilo y empiezo a ver cómo se les transforma la carita. Y tengo unos videos que por ahí subí, en estos días se los comparto. Fui invitada a una feria en una universidad de chicas muy jóvenes, chicas y chicos, y la facultad era instrumentación quirúrgica. Y en la feria yo no tengo producto, lo mío es una experiencia, entonces no tenía como nada, como productos para vender, eso no es lo que yo hago. Y les puse unos aritos de bordar. En la época de las abuelas se llamaban tambores, ahora después se cambió a aros y ahora se llaman bastidores. O sea que cuando les digan cualquiera de las tres es lo mismo. Un aro redondo de madera o plástico donde uno pone la tela. Y les puse esto y les puse un sticker y yo simplemente, ellas llegaban y se sentaban y cogían la aguja, ellas y ellos, que tengo videos de hombres bordando y ya voy para las otras creencias. Y se sentaban a bordar, dije instrumentación quirúrgica, ellos hacen suturas, ¿no? Ellos cosen la piel humana. Y yo les preguntaba allí, bueno, ¿qué descubriste hoy? Y me decían que sí puedo, pero se les transformaba la carita, ¿no? Que sí puedo, yo nunca lo había entendido. Había una chica, me acuerdo mucho, que me dijo, yo no sabía que yo podía hacerlo y que esto era tan divertido. Y para mí fue una de las experiencias más ganadoras de la vida, ver a chicos de 19 años y tengo un video de 2 hombres se sentaron a bordar. Uno pudo más, otro menos, porque también está el tema de la motricidad y entonces ellos son más fuertes, pero son fuertes porque no lo han desarrollado, no porque no puedan tampoco. Y él jugaba fútbol o algo así, entonces no, como que le costó un poquito más, pero tenía como mucha presión él mismo. Pero lo más importante de esto es decirte hoy que esto uno no tiene que saber nada. Y además porque todos aprendimos en algún momento. Aquí me están diciendo que quieren aprender y bienvenidas y bienvenidos todos a aprender. Es porque todos en algún momento cogimos un hilo de aguja, unos más pequeños, otros más grandes, pero es tan sencillo, es simplemente explorar. Tampoco ponerse la presión, como hablábamos ahorita, de, ay, no, tiene que ser perfecto. No, es como es, le vas cogiendo el ritmo, vas avanzando, vas ensayando. Pero sí es bien importante que tú te puedas permitir y que te quites esa creencia, es que yo soy mala con las manos. Ok, entonces voy a empezar a dar regalitos acá. Y el primer regalo es cuando tú te digas este tipo de cosas y te las creas en tu cerebro. Si tú te dices, es que yo soy mala con las manos, entonces vas a preguntarte, ¿qué cosas sí hago bien con mis manos? A ver qué descubres. Puede que no sea bordar, puede que no sea coser, porque no lo has hecho. Pero puede que descubras
que eres muy buena con otra cantidad de cosas en las manos, que cocinas rico, que haces cosas chéveres. Entonces, todo ese tipo de creencias, cuando tú te pones una creencia y dices, es que yo soy mala o malo haciendo esto, pues pregúntate qué si haces con las manos bien o qué si haces en alguna otra situación con ese mismo órgano o con esa misma idea o con tu creatividad, que sí haces bien. Ese es el primer regalo. Cuando te pongas esa traba, ok, y entonces yo sé que sí hago bien porque tenemos la lista, esto lo digo yo mucho en mis sesiones, que el que esté aquí que haya tenido sesiones conmigo sabe que yo le digo esto. Tenemos la lista larguísima de lo que no hago bien, de lo que yo soy malo. ¿Y por qué no empezamos a llenar la lista de lo que yo soy bueno, de lo que sí hago bien, de cuáles son esos logros que yo he tenido? Estamos vibrando mucho, estamos muy en la emisora de todo lo malo. Bueno, ok, volteemos la miradita y las gafas a ver qué es lo que sí hago bien. ¿Listo? Entonces, esa es la primera. 2. Es que bordar es para las abuelitas. Yo siempre vi a mi tía y a mi abuela, que eran unas viejitas ahí bordando. O hay una creencia, no sé si haya gente, aparte de colombianos acá, y haya gente de la comunidad latina, que es bien grande, la creencia de, aquí le dicen en Colombia la tía universal, que es la tía que no se casa, que no tiene hijos, que se queda soltera y se queda en la casa un poco cuidando a la abuelita y a los nietos, y a los nietos no porque no tiene, a los sobrinos. Entonces la tía universal, es que yo vi a mi tía universal allá sentada, bordando toda la vida, y eso es cosa de viejitas y eso es como aburrido. Recuerden cómo era la cara de la abuelita y la cara de la tía. Y es más, les voy a poner una motivación para empezar a desbaratar esa creencia. ¿Y qué creen ustedes? Acuérdense que tanto se les olvidaban las cosas a la abuelita y a la tía. Se acordaban de todo, porque el bordado también mejora la memoria. Entonces, no es una cosa de abuelitas, porque yo tengo desde niñas de 8 años bordando hasta señoras de 60, 70, 80, 90. Claro, las personas mayores bordan más porque ya tienen tiempo. A nosotros nos falta tener todo ese tiempo. Cuando yo sea viejita voy a bordar todo el tiempo. Voy a tener mucho. Entonces ellas tienen el tiempo para sentarse a bordar y pues obviamente se desaburren. Entonces, ¿por qué no bordar? Entonces no es un tema de viejitas. Les acabo de contar la historia de Dani. Les acabo de contar mi propia historia y cada vez se ve más, uno ve más. Yo recibo mucho aquí solicitudes para cursos de niñas y lo que piden ahora las niñas, que es muy bonito, es que el regalo de Navidad que quiere es un kit de bordado. Es que quiere clases de bordado. Porque les encanta además ponerle bordados, expresarse. Ahora es una forma de poner las camisetas, ponerle bordados a las chaquetas. Y desde niñas hasta mujeres jóvenes, tengo muchas mujeres de mi edad que son 45, 46 años, que están queriendo bordar más. Y muchas veces, sí, lo hacen porque quieren tener un negocio, quieren poner esto, que además es un negocio súper bonito, pero también lo hacen porque dicen, es que yo quiero hacer algo para ocupar mi tiempo. Es que lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo y ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer algo diferente. O tengo el caso de una abogada que me dice, no, pues todo el tiempo yo tengo clientes y demás, yo quiero aprender a bordar. Y bueno, es súper chévere porque no se presiona. Dice, yo voy a aprender a bordar, a ver cómo me sale la cosa. Entonces, no es un tema de viejitas, es un tema del que quiera hacerlo. Y la última, que ya les di un visadito por ahí, es que los hombres no bordan. Y yo aquí siempre menciono esa comunidad que no borda sino teje, se llaman hombres tejedores y están en Chile y son hombres con barba y son hombres que son hombres machos, que no los hace menos machos o más machos, puede haber de todas las preferencias. No quiere decir que entonces solo los hombres y que la persona que es gay no, todas las preferencias pueden bordar, pero no, bordar no es una condición que te hace menos hombre, porque todos los hombres o muchos hombres piensan que eso es cosa de mujeres, que eso no es cosa de hombres. Y hoy casualmente
como si fuera premonitorio, antes de este live, hay un hombre, me preguntó un seguidor que es adorado, que él me sigue desde el Perú, que siempre me comenta y me dice, ¿y los hombres bordaremos? Y yo, ay, me encanta esa pregunta. Claro que sí. Y les tengo la noticia de que cuando los hombres bordan y tejen, lo hacen espectacular. Muchas veces son más cuidadosos y nuevamente, no son gays. Pueden serlo, pero no necesariamente. No es porque hay que tiene más, es más sensible. Me iba la palabra. No, es una cuestión que pueden hacer hombres y mujeres por igual. Esto no es un impedimento, ser hombre no es un impedimento. Que, como les decía ahora, es que yo tengo la motricidad fina, no tan desarrollada. A mí no me gusta usar palabras de la tengo atrofiada, no, yo uso palabras de no está tan desarrollada. Ok, entonces la empiezas a desarrollar. Porque los niños, cuando empiezan, no tienen tampoco tan desarrollada esa motricidad fina, de hecho les sirve para desarrollarla, ni la coordinación ojo-mano, pero lo van desarrollando a través de la práctica y a través de la experiencia. Entonces, el venir a bordar para los hombres, además es maravilloso. Yo tengo un niño que sí cosía fieltro en terapia hace unos años, ya debe ser un adolescente muy grande, y él aprendió a canalizar sus emociones porque él era más él no era el que sufría el bullying, sino más bien trataba de ser la persona más fuerte con los otros niños y él aprendió a canalizar muchas emociones a través de esa costura. Yo creo que ya no cose, de hecho. Hombres tejedores enseñan a tejer en las empresas a los hombres. Los hombres en Alemania y en Reino Unido tejen en el metro para, para desestresarse y como para tener un poquito de desconexión de tanta sobreestimulación electrónica, de las pantallas y también para poder como desacelerar esos pensamientos. En el Reino Unido las personas tejen 20 minutos al día, puede ser en la mañana, a la mediodía o en la tarde, para poder volver a tomar energía antes de dormir. Los hombres, les estoy hablando de hombres, en el Perú los niños aprenden a tejer chiquitos. Entonces el bordado sería más, ay, pero es que eso es tejido, pero es que el bordado es más femenino. El bordado es bordado, no es ni femenino ni masculino. Cualquiera que quiera bordar puede bordar y sobre todo como romper esos paradigmas y empezar a darse la oportunidad de hacer cosas. Nuevamente, no porque se vaya a volver un bordador. Tengo en mis comunidades bordadores muy grandes que hacen unas cosas hermosísimas. Hay uno no me recuerdo si es en Francia o en España, que se llama Santo Cielo. Y es un chico, un señor espectacular, borda hermoso. Y es su trabajo, es su trabajo. Entonces, hombres, anímense, anímense que esto no muerde y esto no duele. Entonces, ya vamos a ir un poquito yéndonos hacia el final porque se nos está alargando mucho. Les quiero contar que si se animan a estar aquí, nos vamos a ver todos los martes. Hilando pensamientos con la doctora Linita todos los martes. Aquí vas a poder preguntar, aquí vas a poder acercarte, aquí vas a poder salir de dudas, aquí puedes experimentar, puedes empezar a dar esos pequeños pasos sin arriesgarte mucho, sin decir, uy, es que compré el programa que costaba no sé cuántos miles de dólares. No, acércate aquí, ven y prueba, ven y toca, ven y siente cómo se siente esto del bordado terapéutico y anímate a ir un poquito más, permítete un poquito más. Entonces la cita va a ser siempre los martes aquí. Creo que me están preguntando a qué hora regularmente. La haré a las 6 de la tarde, dependiendo de movimientos de la vida. En algún momento puede que se corra porque vamos a también definir cuál es la mejor hora para todos. Escogimos esta porque creemos que las personas, al menos aquí en Colombia, por la hora están a las 6 ya un poquito más desocupada, pero podemos hacer pruebas de cómo nos vamos ajustando a la hora que sea más
donde la gente pueda venir, donde se pueda conectar y donde pueda disfrutar el espacio. Este espacio es un espacio que creé para ti, para que tú lo puedas disfrutar, para que tú puedas empezar a acercarte a todo este movimiento, para que te apasiones y digas, ok, voy a aprender a bordar, a ver qué pasa. No puede pasar nada malo, no puede pasar nada malo. Seguro que lo peor que pasa es que algo bueno aprendes, algo, alguna experiencia, algún aprendizaje, alguna cosa que te va a quedar en tu vida, lo vas a hacer. Ok, sí, me están preguntando desde el otro lado del mundo que son las 10 de la mañana, claro. Gracias, Marce, que estás siempre tan conectada conmigo. Entonces, ya un poco para finalizar, hablando de esa ansiedad y de ese estrés, hay cosas, nosotros siempre la queremos controlar, todos queremos controlar la ansiedad y el estrés y es un tema que todo el mundo habla y es casi que tema de reuniones sociales y demás. Hay varias cosas que nosotros hacemos, yo no diría que intuitivamente, sino más de una forma como de supervivencia. Wow, me están diciendo, tengo que decir esto, que en Cartago, Colombia, hay muchos hombres que bordan y Cartago, yo creería que es la capital bordadora de Colombia, es famosa por los bordados que hacen allá. Vean ustedes, una razón más para que los hombres se animen a bordar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como cositas que hacemos que no se deben hacer para manejar la ansiedad. Podría ser esta sección. Entonces, ¿qué cositas hacemos? Una, nos hacemos los locos. No, ya estoy bien, lo puedo manejar. No, eso no. Entonces, toda esta conversación interna, la mayor parte y la mayor fuerza de nuestra ansiedad es preocupación. ¿Y dónde se da? En la cabeza. Es un campo de batalla de pensamientos, así, como si yo muchas veces los pongo a hacerlos en arteterapia, eso es un campo de batalla, vienen y van palabras y frases, y siempre hay una que está ganando más, que es esa mente consciente diciendo, ay, no vas a poderlo hacer, eso no te va a salir, y si tú no eres capaz, y si mañana no te da, y si el trancón te hace llegar tarde, y en fin. Entonces, cuando tenemos esta batalla mental y nos hacemos los locos, no estoy pasando nada, yo puedo. Entonces, ahí es donde el acelerador del carro sigue, donde sigues oprimiendo el acelerador del carro y la ansiedad sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo en él. Y como no la atiendes, pues ella se vuelve más fuerte. Entonces, esa es una de las cosas, de las primeras cosas que no debemos hacer, hacernos los locos. Ok, estoy ansioso, ¿listo? Paso 1, conciencia. Lo acepto. Ok, estoy ansioso o estoy ansiosa. O estoy acelerado, porque a veces no estamos ansiosos, pero sí estamos muy acelerados. ¿Listo? Entonces, lo primero, otro regalo, aquí van los segundos regalos. Primero, primer paso para manejar la ansiedad. Reconócela, no pasa nada, es normal. Todos tenemos o hemos tenido ansiedad o vamos a tener en su defecto. ¿Por qué? Porque esa es la vida, porque nos presentan cosas de repente, porque no tenemos el control del futuro, porque a pesar de que nosotros estamos haciendo todos los pasos y somos juiciosos para alcanzar esos sueños y esas metas y los objetivos y el trabajo y el ascenso, lo que sea, nosotros no podemos controlar lo que va a pasar. Esa es una de las grandes enseñanzas que nos dejó el COVID. Entonces, lo primero es, ok, estoy ansioso. Y acto seguido, tú puedes hacer podría ser que lo más obvio es que me dijeran, y entonces lo segundo que yo digo es, ¿y qué voy a hacer con esta ansiedad? Sí, pero ese es el tercero. El segundo paso es validarte y validar a las personas que ves que están ansiosas. Porque aquí no solamente se trata de mí. Generalmente tenemos un círculo. Entonces pasa mucho, voy a hablar primero de los demás y luego voy a ir hacia el centro. Pasa mucho que ven los demás o ven el hijo adolescente, esto pasa mucho con los adolescentes, o ven a la esposa o ven al esposo, ay, estoy ansiosa. ¿Por qué? No, es que, no sé, me voy a inventar una. Se me acabó el pescado y mañana quería pescado porque es que es el día del pescado o es jueves santo y no se come, viernes santo y no se come carne, lo que sea. Y la otra persona, en lugar de decirle, ok, claro, tienes derecho a estar ansiosa por eso, sin embargo, creo que no vale la pena. Lo primero que dices es, tan boba, estás ansiosa porque no hay pescado. Pero ella está ansiosa o él está ansioso.
o está ansioso porque mañana tiene que salir 5 minutos más tarde y va a llegar tarde al trabajo, la razón que sea. Lo primero es comprender que esa otra persona tiene ansiedad y tiene derecho, valídala. Claro, ¿cómo no vas a estar ansioso si se te dañaron tus planes? Sencillo. Esta es una técnica de coaching muy poderosa. Claro, y hacia adentro, ¿cómo sería? Estoy ansiosa porque tengo un pensamiento recurrente de algo que puede no salirme más. Pues claro, tengan compasión con los demás y con ustedes. Claro, estoy ansiosa. ¿Por qué? Porque tengo un pensamiento como el mosquito a la medianoche que viene a meterse en el oído que no me está dejando en paz. Pues sí, no está tan chévere sentirse ansioso. Valídense, quiéranse un poquito, ok. Claro, ¿cómo no voy a estar ansiosa si este pensamiento no lo puedo manejar? Entonces ya encontramos los 2 primeros pasos. 1, lo acepto. 2, comprendo que es normal o que puedo sentirme así, que tengo derecho. Y aquí sí viene el tercer paso. Ok, ¿qué voy a hacer? Entonces cuando yo digo qué voy a hacer, a veces entran bloqueos. Muchos bloqueos, porque ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. No tengo herramientas para hacerlo. No sé cómo manejarlo. Entonces, una de las cosas que tú puedes hacer para poder mover esos recursos es hacerte una pregunta, otra de las preguntas estrellas, y es, ¿cómo me quiero sentir? Cuando tú encuentras un sitio a donde llegar, puedes mover recursos para llegar a ese sitio. Entonces, ¿cómo me quiero sentir? Me quiero sentir tranquila. Ok, ¿y qué hago para encontrar esa tranquilidad? ¿Qué me haría sentir en este momento tranquila? Cocinar, caminar, respirar, bordar. Entonces, para las que bordan y para las que no bordan, y para los que bordan y los que no bordan, esa es una de las técnicas que utilizamos aquí. Aquí aceptamos, a veces mediante ejercicios prácticos de bordado, validamos y acto seguido transformamos. ¿Y cómo transformamos? Con el hilo y la aguja. Así que si quieres saber más, adivina, quédate acá porque voy a estarles enseñando cómo es que se transforma eso. La más sencilla, se las voy a regalar hoy. Spoiler. Coges tu proyecto y bordas la misma puntada. La misma puntada. Y eso inmediatamente empieza a relajar y a desacelerar. Una de las cosas que hacemos aquí. Haz un círculo y borda, 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 borda hasta que otra vez te regules. Esa es una de las formas de sentirse mejor. Pero siempre también usamos este esquema de hacer preguntas hacia dónde quiero llegar para poder mover los recursos allá. Y al final uno encuentra o le pregunta a la otra persona, ok, ¿y cómo te sientes ahora respecto a cómo llegaste? ¿O qué te indica que tú sí avanzaste al menos un pasito en alcanzar esa tranquilidad o eso que querías sentir cuando te sentiste tan ansiosa y tan acelerada? Entonces, bueno, vamos a vernos todos los martes, vamos a evitar cosas como no validarnos, tengo más, comenzar a comer, esa es clásica. Llenar vacíos emocionales con comida, compras, me voy al centro comercial, regalos para otros, cosas como mejor me quedo acá porque no quiero ver a nadie. Ahí digamos que hay un poquito polémica porque también es bueno tomar sus espacios, pero cuando ya se encierran como en una cueva, pues no quiero afrontar mi propia ansiedad y yo vivo en una comunidad y vivo en un mundo en el que indefectiblemente tengo que rodearme y relacionarme con otras personas, ¿no? Como si me encierro en el cuarto y no hablo con nadie, eso tampoco está bien. Entonces ya saben, los 3 pasos: aceptar, validar y buscar cómo me quiero sentir para poder llevar recursos o hacer así sea un pasito chiquitico que te haga sentir que sí puedes. Cuando sabes que sí alcanzaste el grito de tranquilidad, o lo repites o buscas un paso más grande, y así es que uno va avanzando hacia esa tranquilidad. ¿Listo? Y como les dije, no sé cuánto llevamos. ¡Wow! Más de 1 hora. Como les dije que les iba a dar un regalito, entonces les voy a dar un regalito chiquitico. Anótense esta tareita que se van a hacer los que quieran sentirse más tranquilos. Y es la siguiente. ¿Cómo me puedo sentir más tranquila o tranquilo? Entonces vas a coger 3 hilitos de 3 colores. Seguramente en tu casa consigues lanitas o van y compran unas lanitas en
tienda o incluso lana escolar les puede servir, pero si se van a poner la manillita, que es lo que les voy a enseñar, cómprense una lanita que les dure un poquito más. Entonces van a hacer tres colorcitos y a cada color le van a poner lo siguiente. Entonces van a escoger un color que sea aceptar. Ahí los veo copiando. Aceptar. El segundo va a ser validar. Y el tercero va a ser cómo me quiero sentir. Entonces a cada color le asignan, a cada hilo le asignan un color y el aceptar, un color y el validar y otro color y el cómo me quiero sentir. Y te hacen una trencita, todos sabemos hacer una trencita. Hacen una trencita, le hacen un nudito y se la ponen en la muñequita. Entonces cada vez que ustedes se sientan ansiosos, vean que eso les está, que está haciendo más fuerte, no puedo, eso está haciendo más fuerte que yo, entonces se cogen la manillita y como tienen cada color, saben que amarillo es aceptar, me lo estoy inventando, ustedes pueden poner cualquier color, amarillo es aceptar, azul es validar y morado es mover recursos. ¿Qué voy a hacer? Entonces en ese momento realmente al final el objetivo de este primer ejercicio es, ok, voy a caminar, voy a respirar o me voy a animar a comprar un hilo y una aguja para ver si bordo y cojo aquí en el canal de YouTube de la doctora Linita todos los ejercicios que ella enseña. Entonces vamos a por más. Gracias a todos los que vinieron y las que vinieron y los espero el próximo martes y síganme en todas las redes, en el canal de YouTube, ahí estoy sacando muchísima información de todo esto y bueno, ya pronto vamos a tener muchísimas más sorpresas para todos para que puedan ir avanzando con hilo y aguja y alcanzando eso que yo escucho tanto aquí. Quiero sentirme tranquila. Ok, después les cuento de todos los estudios que se han hecho y de cómo las conclusiones han sido que las bordadoras se sienten más felices y más tranquilas. Y esa tranquilidad es la que hace que puedan gestionar y que puedan estar como afrontando todas las cosas que vienen en la vida. Entonces voy a dar 5 minutos más, aunque ya sé, para responder preguntas, porque están aquí haciéndome muchas preguntas. ¿Qué tipo de aguja de hilo? Cualquiera. La métrica para sacar la aguja y el hilo es que el hilo debe tener el mismo grosor de la aguja. Depende del bordado que quieras hacer. Si me estás hablando de la pulserita, es una pulserita que puedes hacer trenzada en la manito, o los que tejen en crochet la pueden hacer en punto cadeneta, lo que quieran. De los 3 colores. Sean creativos, permítanse ser creativos. Y también los quiero invitar a que me dejen en comentarios qué aprendieron hoy. Son 2 preguntas chiquitas. ¿Qué aprendiste hoy o qué descubriste nuevo? Y cómo esto te apoyó hoy a alcanzar esa tranquilidad que estás buscando en tu vida. Entonces los dejo para que también descansen y gracias infinitas por haberme acompañado, gracias infinitas por haberse conectado, haberse tomado el tiempo. 2 minuticos más de preguntas y si no hay más preguntas, nos vemos sin falta el próximo martes, pero voy a estar por ahí haciendo también otros lives. Regálenme sus aprendizajes. Si tienen algún tema que se les ocurra, a poner una casillita en historias por si tienen algún tema que quieran tratar específicamente de emociones y de bordado terapia que empecemos a desarrollar acá. Bienvenidos todos los temas. Trataré de estar a la altura para responderles todas las demandas que tengan a nivel de bordado terapéutico y bueno, si no hay más preguntas, no alcanzo a ver esta pregunta. No, se me están cruzando y no las alcanzo. Espérenme a ver si las alcanzo a leer, chicos. No. Aguja, ¿qué tamaño? No, creo que es gente que se está uniendo y no son preguntas en realidad. Si tienen preguntas porque no las alcanzo a leer, las leo en los comentarios y se las respondo, o las leo en historias también y se las respondo con un videíto. Gracias infinitas y que tengan una feliz noche y anímense a dar pasitos, a dar su primera puntada. Un beso y se les quiere mucho.